Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 7 de noviembre de 2018. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación de quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias. Muchas gracias. Pido a los presentes ponernos de pie, por favor. Al existir el quórum y siendo las 15 horas del día 7 de noviembre del año 2018, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo que dé lectura al orden del día para esta sesión. Con todo gusto, comisionado presidente, voy a dar lectura a la orden del día de la sesión ordinaria número 42. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto 2, instalación de la sesión. Punto 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria número 12, celebrada el día 7 de noviembre de 2018. Como punto 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 871-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 874-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 880-2018 y sus acumulados 883-2018 y 886-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 889-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 895-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Teapa. Gracias. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 899-2018, promovido en contra de la Secretaría de Salud. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 911-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio del Centro. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 931-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 934-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Balancán. Gracias. Proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 873-2018 y sus acumulados 876-2018, 879-2018 y 882-2018, promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 885-2018 y sus acumulados 888-2018 y 891-2018, promovidos en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 894-2018, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Como punto 9, análisis y discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene el voto institucional del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Como punto 10, análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene el voto institucional del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la coordinación de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Como punto 11, análisis, discusión y aprobación en su caso del proyecto del acuerdo por el cual se aprueba la reforma a los párrafos segundo y tercero del artículo 20 del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Como punto 12, análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene el calendario oficial de los días inhábiles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2019. Como punto 13, asuntos generales, y punto 14, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, presidente. Solicito, secretario ejecutivo, que someta usted a consideración de este órgano colegiado el orden del día propuesto que acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día antes señalado. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor. Pasamos al punto cuarto del orden del día, que se refiere a la lectura de la correspondencia recibida para el pleno de este instituto, y en virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al punto quinto del orden del día, que se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria número 12, celebrada el día 7 de noviembre de 2018, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno para que expusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa de su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. Con todo gusto, comisionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 12, celebrada el día 7 de noviembre del presente año, con 3 votos a favor. Pasamos al desahogo del punto sexto del orden del día, que consiste en el proyecto de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Se le concede uso de la voz, honorable comisionada, para conocer la propuesta de resolución de su ponencia. Muy amable, gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comisionada Leida. Buenas tardes, comisionada Tere. Buenas tardes a todos sus asistentes, gracias por estar con nosotros. Presento a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución. Voy a dividir los proyectos que le presento al Pleno, que son 5, en 2 paquetes por estar vinculadas a las solicitudes y se refieren al mismo sujeto obligado. Y en el primer paquete está integrado por los recursos de revisión 871-2018, 874-2018 y 889-2018. Los 3 recursos fueron interpuestos en contra del ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. El mismo solicitante, y fueron peticiones similares, únicamente varían el tipo de delito, como veremos a continuación. En el recurso 871-2018 se le peticionó a este municipio de Tacotalpa se le informe sobre las actividades efectuadas en la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio la siguiente información. Respecto al periodo comprendido entre los años 2015 al 2018, quisiera que me desglosaran por mes y año correspondiente el número de casos que atendieron por la Comisión de Delitos de la Dirección de Seguridad Pública. Del número total de esos casos que se atendieron durante ese periodo, ¿cuántos de ellos fueron por extorsión y secuestro? Y solicitando que se haga un desglose por delito, mes y año. En cuanto al recurso 874, se peticionó similar información, variando el tipo de delito. Aquí se refiere al robo simple que hayan sido cometidos a transeúntes en la vía pública. Y respecto al recurso 889, se peticionó el número de personas de ese mismo periodo, el número de personas que fueron detenidas en flagrancia y fueron remitidas al Ministerio Público.
En los 3 casos, el titular de la Unidad de Transparencia remitió las peticiones al director de Seguridad Pública Municipal, que conforme a su normativa interna resulta ser el área competente para pronunciarse sobre el particular. En los 3 casos, el director de Seguridad Pública emitió similar respuesta en el sentido de que la información requerida no podía ser proporcionada y acto seguido se sustentó en 2 numerales de la Ley de Transparencia. Y con base en ello, el sujeto obligado a través de la Unidad de Transparencia emitió un acuerdo de disponibilidad. El particular emitió una serie de agravios en ese sentido, doliéndose de que la respuesta otorgada no tiene la suficiente motivación y fundamentación, sobre todo porque los 2 numerales que fueron invocados por el titular de la Dirección de Seguridad Pública no son aplicables al caso en concreto. Y además emitió una serie de cuestiones en el sentido de que no le gusta la forma de responder del titular de la Dirección de Seguridad Pública, de que requiere que la información se le proporcione a través de la plataforma, en fin, una serie de agravios que ya en su momento se atendieron en el proyecto que les presento hoy a su consideración. Bien, procedimos a analizar esos 3 recursos de revisión a la luz del marco jurídico que aplica la materia. En ese sentido, advertimos que hemos señalado siempre en el capítulo respectivo a la naturaleza de la información que los entes públicos tienen 2 opciones para atender una petición de información. Pueden atender la expresión documental, es decir, buscar aquellos documentos donde se encuentren los datos del interés del particular, o tienen la opción de elaborar un documento específico, acorde al requerimiento informativo. Pero que si optan por esta última opción, la información ahí contenida debe ser totalmente pública. Sobre todo si se parte del hecho de que conforme al artículo 6 de nuestra ley tabasqueña, no existe el imperativo de los sujetos obligados de elaborar un documento ad hoc. Esto es opcional del sujeto obligado. Bien, en los 3 asuntos, el particular requirió datos estadísticos, tal como lo menciona él, que están relacionados con el actuar de las direcciones de seguridad pública y están relacionados con información estadística delictiva. Si partimos del hecho que la expresión documental donde se puede contener esta información resulta ser el informe policial homologado, y aquí me quiero detener, el informe policial homologado es un documento que conforme a la nueva modificación que tuvimos en materia penal, es un documento base que los 3 órdenes de gobierno en nuestro país tienen el imperativo de utilizar cuando conozcan, cuando atiendan algún hecho de posible carácter delictivo o de infracción a una norma administrativa, como pudiera ser el mando de policía y gobierno. Es decir, es un documento que está regido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que inclusive existe un lineamiento específico que mandata la forma de que deberá ser rellenado este informe policial homologado. Así tenemos que mediante el Diario Oficial de la Federación, publicado el 8 de julio de 2010, se crearon los lineamientos para la integración, captura, revisión y envío del informe policial homologado previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues bien, les decía, tenemos dos informes policial homologado, uno relacionado con los hechos probablemente delictivos y el segundo relacionado con las infracciones administrativas. Para que el sujeto obligado pueda obtener la información del interés del particular, la fuente, el documento fuente, el documento matriz, resultan ser ambos documentos. Como podremos advertir en el proyecto que les presento, insertamos algunas imágenes de estos documentos. Ahí se puede advertir, en primer lugar, los datos del personal de seguridad pública que atiende este informe, y posteriormente vienen los datos de la probable infracción administrativa o de la cronología de los hechos en materia delictiva. Y de estos documentos, como les comentaba, se puede obtener los datos requeridos por el particular. Ahora bien,
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece una serie de bases que los tres órdenes de gobierno también deben acatar. Entre ellos se establece de que los tres niveles de gobierno deberán registrar la información concerniente a las bases de datos y sistemas de información en un Centro Nacional de Información, y que precisamente el artículo 110 de esta norma general mandata que es información de naturaleza reservada. Y aquí quiero resaltar el tercer párrafo del artículo 110, que la letra dice: se clasifica como reservada la información contenida en todas y cada una de las bases de datos del sistema, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos, en materia de detenciones como información criminal, detenciones, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares, teléfonos celulares, medidas cautelares, soluciones alternas y formas de terminación anticipada, sentenciados y las demás necesarias para la operación del sistema, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública que estén facultadas en cada caso, a través de los servidores públicos que cada institución designe, por lo que el público no tendrá acceso a la información que en ellos se contenga. Es imperativo de ley registrar la información de estos informes en las bases de datos que regula esta ley general. En ese sentido, si el documento fuente de donde el sujeto obligado puede extraer los datos requeridos por el particular se encuentran en un informe que mandata que debe ser registrada una base de datos que por disposición de la norma es información reservada, en ese sentido, la petición, los datos requeridos por el particular es de naturaleza reservada. Y aquí quiero abundar un poco más. Se trata de datos cuantitativos, se trata de datos estadísticos. Hay un criterio del INAI que es criterio orientador para ese órgano garante, no es vinculante. Es vinculante para los sujetos obligados del ámbito federal. Para los órganos garantes es orientador. Es decir, podemos utilizarlo, podemos no utilizarlo, no nos vinculan a ello. Y este criterio del INAI señala de que los datos estadísticos son de naturaleza pública, todos, sin hacer excepción. Aquí quiero traer a colación una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando tocó resolver una solicitud vinculada en materia de intervenciones telefónicas. Y decían los ministros, el ministro Cosío, el ministro Pérez Dayán, señalaba que no todo dato estadístico es de naturaleza pública. Todo va a depender de la información con la cual se encuentre vinculada. Y aquí surgió lo que conocemos como la teoría del mosaico, que cierta información puede estar desagregada y no puede tener trascendencia alguna, pero que unidas unas con otras puede llegar a crear identidad de una persona o de una determinada información. Y hacía la analogía del mosaico, porque si uno tiene un mosaico con una rayita aquí, otro mosaico con otra rayita por allá y otro por acullá, de manera individual, no generan nada. Pero al estar unidos, pueden crear formas, pueden crear polígonos, pueden crear rombos, pueden dar a conocer información. Y es lo que nosotros hemos dicho como teoría del mosaico. Y en ese sentido, la afirmación que realizan en esta resolución, que me pareció pertinente atraer a este caso, alude precisamente al hecho de que no toda la información estadística que genere un sujeto obligado con motivo del ejercicio de su función pública tiene esa connotación. Habría que ver el origen. Y lo cual coincido plenamente, porque hay sujetos obligados que fueron creados para dar a conocer estadísticas. Y así un ejemplo de ello tenemos el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Como su nombre lo indica, tiene entre su naturaleza
realizar censos y dar a conocer los resultados de los censos. Inclusive nuestra norma que utilizamos de soporte para este estudio mandata que existe el Centro Nacional de Información, y este Centro Nacional de Información en su numeral 19 señala dentro de sus atribuciones, entre otras, la descrita en la fracción quinta, que dispone lo siguiente: el Centro Nacional de Información tendrá entre sus imperativos colaborar precisamente con el INEGI en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública de conformidad con la ley de la materia. Inclusive, si concatenamos esta disposición con la prevista en el dispositivo 36, me parece, déjame ver qué te llama, que mandata que el Centro Nacional de Información tendrá también, entre otras atribuciones, la de nutrir información para la participación ciudadana. Nos permite afirmar de que no toda la información estadística es pública. Hay que atender la materia con la cual se encuentra vinculada. Y ese es el proyecto que presento a consideración del Pleno. No todos los datos estadísticos son de naturaleza pública. Específicamente estos que se encuentran vinculados estrechamente con el registro en las bases de datos que administra el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por mandato de ley, es información restringida. Por lo tanto, aterrizamos una primera conclusión: la información requerida es de naturaleza reservada. Ahora bien, en cuanto al procedimiento adoptado por el sujeto obligado, advertimos que no se atendieron todas las previsiones legales que mandata nuestra norma en materia de clasificación de la información. Toda vez que, en primer lugar, tal como lo precisó el particular, utilizó un sustento normativo que no era aplicable al caso en concreto. Citó dos artículos que refieren a otras instancias dentro de este andamiaje de la transparencia y el acceso a la información, pero no tienen relación alguna con el procedimiento de clasificación. Y si volteamos a ver la ley abrogada, sí podrán tener sustento, pero como bien lo dije, es ley abrogada, no es una ley válida. Utilizó sustento jurídico que existía con la ley abrogada, no con esta ley vigente. Por lo tanto, parcialmente le asiste la razón al particular cuando alude que existe una total falta de fundamentación y motivación del sujeto obligado para poder otorgar una respuesta conforme a derecho. En el proyecto se le hace saber el procedimiento que deberá desplegar el sujeto obligado a efecto de dar cabal atención a este pedimento informativo. También en el proyecto se contiene un capítulo relacionado con la atención de a los alegatos que emitió el particular. Como les dije, es una serie de agravios en donde se le da atención a cada uno de ellos y se le hace saber con base en las constancias de auto por qué razón son fundados algunos y son infundados otras porciones de sus alegatos. Por todo ello, en los tres proyectos que les acabo de comentar, se revoca la actuación del ente público y se establecen los lineamientos que deberá observar a fin de dar cabal atención a los requerimientos informativos. Y respecto de los últimos dos, también de manera conjunta los comentaré porque también están vinculados en ese sentido en cuanto a la naturaleza de la información. El primer recurso es un recurso acumulado que está identificado con los números 880 y sus acumulados 883 y 886, interpuesto en contra del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Y el segundo proyecto de resolución es el del recurso 895-2018, que aunque fue interpuesto en contra de Tiapa, la naturaleza de la información es similar. Y en el primer paquete solicita también información de tipo estadístico, que requieren de la Dirección de Seguridad Pública, y específicamente de las actividades realizadas por esta dirección, la siguiente información: el número de personas que fueron detenidas por alterar el orden en la vía pública durante los años 2015-2018, y sobre el total de estas personas detenidas, quiere saber a cuántas personas se les aplicó el arresto, a cuántas personas únicamente se les apercibió, a cuántas personas se les aplicó como sanción trabajo a favor de la comunidad,
a cuántas personas se les aplicó como sanción multa, debiendo precisar cuánto dinero fue recaudado por este concepto durante este periodo en multas. Y nuevamente insiste el particular que se tratan de datos personales. La siguiente, el recurso, el 883, es similar, únicamente con la variación de por haber sido detenido por estar ebrio en la vía pública. El expediente 886 alude a la misma petición, pero respecto a estadística por faltas o infracciones administrativas. Por escandalizar en la vía pública durante el mismo periodo y los mismos cuatro supuestos de cuántas fueron por arresto, apercibidas, multadas, trabajo a favor de la comunidad y el importe de la multa. Bien, al igual que en el caso anterior, el titular del área de seguridad pública dio una respuesta imprecisa, toda vez que se fundó en los mismos dos artículos, que no puede ser proporcional la información, y ese fue el motivo de inconformidad del particular, quien también aseveró una serie de cuestiones por las cuales no compartía la opinión del sujeto obligado. En el análisis del asunto, al igual que en los casos anteriores, se estableció cuál es la fuente de obtención de información. En algunos aspectos de la solicitud, la fuente de información resulta ser el informe policial homologado. En otros no aparece descrito ese informe policial homologado porque cuando alude a saber cuántas fueron apercibidas o se le impuso un trabajo a favor de la comunidad o multa, se advirtió que en los informes únicamente concluye el rellenado a partir del momento en que se pone a disposición de la autoridad correspondiente, ya sea juez calificador, ya sea agente del Ministerio Público o ya sea en cumplimiento de una orden de aprehensión ante la autoridad judicial correspondiente, nada más. No viene lo relativo a la ejecución de una sanción, de una sentencia. Sin embargo, es información que se encuentra vinculada con las bases de datos, precisamente que les leí hace un momento del artículo 110, cuando alude a que hay bases de datos en materia de sentenciados. Y evidentemente, dentro de la ejecución en materia penal, puede existir esta información vinculada con la base de datos. En el proyecto se hace el estudio correspondiente. Sin embargo, no ocurre lo mismo con lo que respecta a las multas. Cuánto se recaudó con multa es un dato de naturaleza pública. Inclusive, los propios ayuntamientos cuando presentan su ley de ingresos dicen cuánto consideran que pueden recaudar por multas. Se publica en el periódico oficial local y en los presupuestos, en los estados financieros viene el concepto de cuánto se recaudó por multa. Aquí la cuestión sería saber si el sujeto obligado posee el desglose por concepto de multa por estos ilícitos que alude el particular. Pero esa será materia de que se pronuncie el sujeto obligado al momento de dar cumplimiento a estos recursos. Por todo ello, se revoca respecto a los recursos 880, 883 y 886 acumulados, se revoca la actuación del ente público y respecto al recurso 895 se declara fundado porque no hubo respuesta del sujeto obligado, Ayuntamiento de Teapa, Tabasco. En los proyectos se les hace saber de qué manera deberá dar respuesta a dichos pedimentos. Presidente, concluye mi intervención. Muchas gracias. Si alguien desea hacer algún comentario con relación al tema, la comisionada Leida López Arrasate tiene el uso de la voz. Solamente para puntualizar que ya la comisionada ha dado una amplia explicación del proyecto, de los proyectos. Sin embargo, no pasa desapercibido para este órgano garante que parte de la información, inclusive estamos conservando como reservada. También es cierto que hay fuentes de información pública, incluso oficiales, en donde dan a conocer una porción de dicha información. Sin embargo, este órgano garante, sujeto al principio de legalidad, que es que todas las autoridades, en este caso como nosotros, solo podemos hacer aquello que expresamente la ley no faculta. Tenemos el imperativo de resguardar, no sin antes advertir, que pudiese interpretarse que hay mucha información que circula, pero que no se sujeta a los procedimientos que las leyes especializadas lo establecen. ¿Es cuánto, Marta?
Bueno, sí creo que ahí únicamente me gustaría agregar que la Ley General de Seguridad Pública establece en el artículo 110, concatenado con el artículo 133, la creación del Centro Nacional de Información, en materia específicamente de seguridad pública, que es el que se encarga finalmente de recabar la información y en ese sentido, aunque efectivamente el sujeto obligado es el generador de la información, hay una disposición jurídica que establece de manera específica la manera en cómo debe darse a conocer esta información que por su naturaleza pues es reservada, es sensible también. Entonces, aquí también a través de lo que es el INEGI es como se dan a conocer las estadísticas en materia de seguridad pública. Entonces, previamente, amén de la reserva y la clasificación de información por tratarse de un tema de seguridad y que está establecido también en los propios formatos, tenemos que hay un mecanismo establecido a nivel federal para dar a conocer esta información. Entonces, una vez que se ha agotado el análisis de este asunto, le pediría al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este tema los proyectos que han sido presentados por la titular de la ponencia 1. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 7º, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer sus proyectos. Comisionado presidente, comisionada Teresa Luna. Buenas tardes. A todos los presentes, buenas tardes. Me permito someter a consideración los siguientes proyectos. El recurso de revisión 899 en contra de la Secretaría de Salud se modifica. El 911 en contra del Ayuntamiento del Municipio de Centro se modifica. El 931 en contra del Ayuntamiento del Municipio de Tenosique se modifica. Y el 934 en contra el Ayuntamiento del Municipio de Balancán se revoca. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 911. Solicitaron el recibo de pago o recibo de nómina de la titular de la Unidad de Transparencia del periodo del 1 de agosto de 2018 al 15 de agosto del mismo año y del periodo del 16 al 30 de agosto, así como del 16 al 31 del 2018, con todas las prestaciones, incluyendo los bonos del Ayuntamiento del Municipio de Centro. Efectivamente, la Unidad de Transparencia da un acuerdo innominado en donde pone a consideración unos recibos en el periodo solicitado de manera atestada, porque evidentemente pues vienen en los recibos datos que conciernen a información de carácter personal y que el ente público está obligado a proteger, como es la CUR, la clave, el RFC y la categoría, etcétera. Perdón, la categoría no, la categoría es pública. El número de plaza. En los recibos se percibe que del 16 al 31 de julio hay una cantidad neta de 3.825. En la otra cantidad, en la otra quincena también es de 3.825. Sin embargo, del 16 al 31 hay una cantidad de 4.077.70. Hay una variable. Nosotros no somos un tribunal para hablar sobre la veracidad, sino tenemos la información de buena fe por parte de las instituciones y en este caso, toda vez que la ley orgánica de los municipios, tanto la Dirección de Administración como la de Finanzas, tienen atribuciones y competencias para conocer en la materia, faltaría el pronunciamiento, toda vez que nosotros en el estudio también revisamos el portal de transparencia y vemos que como parte de sus obligaciones, pues ellos publican
los salarios con los que los servidores públicos detentan al interior de ese sujeto obligado. Y vemos que esta persona, quien funge como titular, aparece con una remuneración totalmente distinta. Ya no es de 3.825, sino de 51.760. Es posible, como nada más se pronunció una área, es posible que la otra parte falte el pronunciamiento que pudiera ser de sus salarios complementarios. Pero al no haberse pronunciado, pues en este sentido estamos modificando para que se pronuncie en relación a la porción de la información entregada. Es cuanto, presidente. Bien. Muy bien, de no haber algún comentario con relación a los asuntos presentados por la titular de la ponencia 2, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que se acaban de dar a conocer. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al punto 8 del orden del día, que consiste en las propuestas y los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito presentar a este órgano colegiado los recursos de revisión acumulados 873, 876, 879 y 882 en contra del Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. Se propone revocar los recursos de revisión 885 y sus acumulados 888 y 891 contra el Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa. También se propone revocar, y el recurso de revisión 894 en contra del Ayuntamiento de Tacotalpa también se propone revocar. Son los primeros dos son similares a los que ya dio lectura y se analizaron por parte de la ponencia 1, y el 894 en contra del municipio de Tacotalpa. Aquí se le requiere al sujeto obligado por parte de un solicitante, dice: requiero datos estadísticos respecto de las actividades de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tacotalpa, Tabasco, del número de personas que fueron detenidas en flagrancia durante el periodo comprendido del 2015 a julio de 2018 y que resultaron ser menores de edad. Quisiera que se me proporcionaran los siguientes datos. Ya empieza a numerar. 1, el número de personas que fueron detenidas por la comisión del delito de secuestro, ya sea que sea consumado o en grado de tentativa. 2, el número de personas que fueron detenidas por la comisión de homicidio doloso, consumado o en tentativa, todos de menores de edad. El número de personas que fueron detenidas por la comisión de feminicidio. El número de personas que fueron detenidas por la comisión de robo a comercios. Detenidas por comisión de robo con violencia a transeúntes. De igual forma, detenidas por la comisión de robo simple a transeúntes. El número de personas que fueron detenidas por la comisión de delito de violencia familiar. Personas que fueron detenidas por la comisión del delito de abigeato. El número de personas que fueron detenidas por el delito de robo de vehículo, por el delito de robo equiparado de vehículo en la modalidad de posesión de un vehículo con reporte de robo, la comisión del delito de extorsión, del delito de amenazas, del delito de narcomenudeo, en la modalidad de posesión, transportación o comercialización, así como el delito de lesiones. Todos los pone ya sea consumados o en tentativa y realizados por personas que fueron menores de edad. Sin embargo, vemos que en la actuación del sujeto obligado aquí por parte del Ayuntamiento de Tacotalpa hay un acuerdo de prevención. Se le lleva a cabo una prevención que generó una respuesta por parte del solicitante, donde vuelve a reiterar las preguntas que acabo de comentar,
pero aparte de eso, le añade una mayor temporalidad, porque habían inicialmente solicitado 2015, 2018 y ahora pide 2013 a julio del 2018. Vemos que hay una respuesta que da el Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, que es el director de Seguridad Pública de Tacotalpa y que es la misma que se da para todas las demás preguntas que hemos analizado el día de hoy de este ayuntamiento, en la que hace saber que la Dirección de Seguridad Pública a su cargo, que se solicita a través de la unidad de transparencia los datos estadísticos que se han mencionado, las actividades de esta Dirección de Seguridad Pública del municipio de Tacotalpa, el número de personas que fueron detenidas en flagrancia durante el periodo comprendido 2015 al 2018 y que resultaron ser menores de edad. Al respecto, le informo que con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, en sus artículos 31, fracción primera y 2 del capítulo 5 de la Información de Acceso Restringido y artículo 38, así ponen entre paréntesis, y artículo 38, fracción octava y novena del capítulo 6, las unidades de acceso a información solicitada no puede ser proporcionada. Bueno, aquí de entrada lo que podemos ver es que el fundamento legal está equivocado, no corresponde precisamente estas fracciones que está señalando el artículo 31 y 38 a la clasificación de la información. La ley anterior parece que sí venían estos artículos, pero en la nueva ley ya no, entonces utilizó al parecer la ley anterior, pero obviamente pues está mal fundamentada su respuesta para empezar por parte solamente 3 años. por parte del 2015. del titular de la Dirección de Seguridad Pública municipal. Y vemos que también la respuesta en comento carece de la motivación y también al analizarla, el director de Seguridad Pública y al advertir que el sustento normativo está equivocado para restringir la información requerida que no era aplicable al caso concreto, pues se debió de convocar al Comité de Transparencia del ente público a efecto de requerir al titular de dicha unidad administrativa pusiera las razones por las cuales la información peticionada no podía ser proporcionada. No se atendió a cabalidad el procedimiento de clasificación de la información por ser naturaleza reservada, generando incertidumbre, la falta de motivación, la falta de fundamentación y la certeza jurídica al particular. El acuerdo de disponibilidad de información, que es de fecha 20 de septiembre de 2008, como hemos visto que tiene los vicios en la motivación y en la fundamentación, pues obviamente no es válido para dar respuesta al solicitante. Y en cuanto a los agravios que son vertidos por parte del solicitante, hace referencia a la imposibilidad de brindar información solicitada, de acuerdo a que la clasificación que se está llevando a cabo genera incertidumbre y carencia de certeza jurídica, lo hace valer como agravio el propio solicitante, lo cual pues nos habla de que quienes solicitan cada vez tienen mayor conocimiento del tema. También vemos en este sentido que el ayuntamiento del municipio de Tacotalpa no es congruente con lo manifestado en su oficio asignado por el director de Seguridad Pública Municipal, donde indica que no es posible hacer entrega de lo peticionado por el particular por contener información de acceso restringido. El solicitante señala, ¿verdad? Se duele también de que no se analiza la naturaleza de la información y que se trata solo
de un dato de naturaleza estadística. Aquí ya se comentaba hace un momento que ha habido criterios por parte del INAI y también por parte de la Corte en relación a la teoría del mosaico, donde no todo dato estadístico puede ser un dato abierto. Entonces, independientemente de que la información clasificada no se hizo de la manera correcta, ni tampoco pasó por el comité de transparencia para que se llevara a cabo la clasificación de manera adecuada. También, como ya se comentó, aunque el ayuntamiento es quien genera la información, pues esta información, al encontrarse clasificada de acuerdo con lo que se ha establecido en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, en el numeral 110 y el 133, también ya señalados en esta sesión, el Centro Nacional de Información es el facultado para obtener y recabar toda la información estadística y hacer efectiva su entrega dentro de sus atribuciones y respetando el ejercicio pleno de los derechos humanos a las instituciones legales que deben poseer lo requerido por el particular, y que también el INEGI, dentro de su objeto de creación, es quien proporciona información estadística en materia de seguridad pública, independientemente que, como lo ha señalado la comisionada Leida, pues puede haber información que muchas veces se hace pública por algunos servidores públicos, valga la redundancia, pero nosotros tenemos necesariamente que vigilar en todo momento el principio de legalidad en nuestras actuaciones y fundarlo y motivarlo. El ayuntamiento del municipio de Tacotalpa debe de emitir un nuevo pronunciamiento y que se apegue estrictamente a lo que señala la propia ley. Por lo tanto, se propone revocar el acuerdo de disponibilidad de información en comento por parte del ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, para los efectos de que se admita a trámite la solicitud de la información que hemos señalado también, que hemos comentado, que incluye los 14 puntos en los que viene desglosada la información y que incluye la ampliación que está pidiendo en la prevención, que también me parece era innecesaria porque la pregunta fue muy clara en su origen. También para que la unidad de transparencia requiera a la Dirección de Seguridad Pública y esta, acorde a la naturaleza de la información, deberá comunicar que la misma contiene elementos que son susceptibles de reserva. En ese tenor, deberá convocarse al Comité de Transparencia para que éste sesione y mediante acta correspondiente confirme la clasificación de la información como reservada, y para ello deberá elaborar un acuerdo de reserva en el que deberá acreditar cada uno de los supuestos relativos a la conformación de la causal de reserva que está contenida en el arábigo 121, fracción 13 de la ley en estudio. Dicho proveído debe contar con la acreditación de la prueba de daño, conforme a los parámetros señalados también en el artículo 112 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que está vigente en el Estado, y observar los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas que ha sido emitido por el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y en caso de que se considere pertinente, se instruirá la elaboración de la versión pública de la misma con la precisión de los elementos que deban protegerse. Por otra parte, la unidad de transparencia debe emitir el acuerdo correspondiente al que se adjuntará, en su caso, la información solicitada en versión pública, así como el acta del Comité de Transparencia y todos los documentos generados con motivo del trámite de la solicitud, apegándonos a las observaciones que ya se hizo con relación al manejo de esta información, que es muy particular porque está relacionada con la materia de seguridad pública. Si alguien desea hacer algún comentario con relación
al tema? No. De no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano garante los asuntos que han sido presentados. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución presentados por el comisionado presidente. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el 9º, relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo que contiene el voto institucional del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, toda vez que con fecha 2 de octubre del presente año se emitió a todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales la convocatoria para la elección y o reelección de las coordinaciones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el periodo 2018-2019, con el objeto de convocarlos a la elección y o reelección de las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, a realizarse este año 2018, misma que tiene como finalidad llevar a cabo la elección o, de ser el caso, reelección de las coordinaciones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia en una misma jornada electoral, es decir, en un mismo evento, lugar y con horarios ordenados para cada elección, tal y como se desarrolló en el proceso anterior, además de prever las reglas establecidas en los lineamientos de elecciones a través de los cuales se busca contar con un proceso ordenado, objetivo, cierto, imparcial y transparente. Ahora bien, del 3 al 9 de octubre de 2018 se llevó a cabo el registro y recepción de documentos de aspirantes para las coordinaciones de comisiones de regiones y de organismos garantes, quedando debidamente registrada el día 9 de octubre del presente año como candidata a la coordinación de organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la comisionada Zulema Martínez Sánchez, del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios. Por lo que el 13 de octubre de 2018, el Colegio Electoral del Sistema Nacional de Transparencia, estando presente la licenciada y comisionada Leida, quien forma parte del Colegio Electoral, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, emitió el acuerdo de registro de candidaturas para las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, estableciéndose en el punto primero del mismo como candidata registrada para la coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional a la comisionada Zulema Martínez Sánchez, como hemos dicho, comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y sus municipios. En consecuencia, el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública propone emitir voto institucional a favor de la comisionada Zulema Martínez Sánchez para que ocupe la coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es la candidata que está registrada y bueno, pues es una persona que conocemos y que se ha venido desempeñando y trabajando coordinadamente con los demás órganos garantes del país, en las distintas comisiones en las que ella forma parte y en los encuentros nacionales que se han dado. Siempre ha sido muy diligente, cuenta con muchas características para que pueda llevar a cabo, coordinar los trabajos del sistema nacional. Si alguien desea hacer uso de la voz con relación a la candidatura de la comisionada Zulema, tiene el uso de la voz. Comisionada Leida, tiene usted el uso de la voz.
Sí, como bien ha dado cuenta, presidente, en el acuerdo que se notificó como candidata única, a mí me parece que es importante señalar que efectivamente la conocemos en un trabajo dinámico y que, bueno, no ignoramos las nuevas condiciones políticas del país, en donde juega un papel preponderante todos los organismos garantes de los 32 estados y, por supuesto, del sistema nacional en sí, que ante el imperativo de las nuevas leyes, como es la de archivo y la de datos personales, por supuesto que asiste una carga trascendental para todos los organismos garantes y que será pieza clave porque, bueno, conocemos de ella no solo su disposición, sino es una mujer de empuje, como creó el sistema informático en el Estado de México y que, bueno, yo creo que viene a abonar y viene a coadyuvar en la autonomía que por supuesto tienen todos los organismos del país. Por eso, en mi papel de comisionada, y para estar razonando el voto a favor de esta propuesta institucional, por supuesto que felicitamos la búsqueda y el consenso para que ella sea quien presida la coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas del Sistema Nacional de Transparencia. También quiero hacer uso de la voz. Sí, la comisionada Terry Luna tiene el uso de la voz. Igual me sumo a este voto institucional. En primer lugar, como bien nos señala la comisionada Leida, estamos inmersos en un sistema nacional de transparencia en donde cada órgano desde su ámbito de competencia tiene que hacer todo lo posible para que este engranaje pueda funcionar. Y me parece que la persona de la comisionada que proponemos dar nuestro voto va a venir a fortalecer esta labor. El año pasado tuvimos un comisionado del sureste y me parece que falta un poquito más. Yo espero que ella, Lema, podamos advertir la unidad y homogeneidad que se requiere precisamente en este tiempo que nos toca desempeñar y que realmente se logre conjuntar esfuerzos en beneficio de los trabajos en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y próximamente archivos. Se requiere mucho que hacer. Los órganos somos distintos precisamente por las condiciones geográficas, culturales, de todo tipo. Hace poco hacemos un breve ejercicio de cómo estamos nada más en el sureste en materia de trabajo institucional. Veíamos que Tabasco por mucho excede solicitudes de información. Y recursos. Recursos de revisión, ni se diga. Presupuestalmente estamos abajo de algunos. En cuanto al servicio, somos más productivos que otros. Y lógicamente también eso incide en la calidad de las resoluciones. Incide en el servicio que cada órgano garante oferta a la ciudadanía y me parece que es una muy buena oportunidad, vía su lema, de lograr uniformar de alguna forma el servicio público que se presta a la sociedad a través del ejercicio de estos dos grandes derechos. Pues me sumo también a la felicitación. No podré asistir al proceso de elección, pero les pido a mis compañeros que por sus conductos hagan llegar un saludo afectuoso a Zulema, a quien conozco, he tratado, es agradable, es una persona grata, y esperemos, pues, al ser candidata única, no habrá compromiso, impedimento alguno para que llegue a la posición en la que fue inscrita. Gracias. Muchas gracias. Pues realmente es una de las cuestiones importantes, que es un proceso electoral donde existe un contenido, porque no solamente es una elección de carácter procedimental, procesal, sino que envió un programa de trabajo que a mí la verdad me gustó mucho, por ejemplo, y de cosas que ya ella ha puesto en acción en el Estado de México, por ejemplo, que las leyes de acceso a la información estén en braille,
se tiene un equipo, obviamente tienen recursos y el Estado de México ha comprado un equipo en el que traduce las leyes al lenguaje braille. También propone un convenio con el INA y el instituto que ve los asuntos de lenguas indigenistas en el país para que se traduzcan las leyes de acceso a la información a las lenguas nativas de nuestro país. En sí, realmente me parece que es un proyecto novedoso, es un proyecto de trabajo, es una mujer muy dinámica y pues sin lugar a dudas que tiene las ganas de poder trabajar y estar en contacto y al pendiente, ya que el diseño del sistema nacional de transparencia pues incluye la participación de los órganos garantes, también de las instituciones nacionales que lo conforman. Creo que estamos bien representados con la comisionada Zulema y una vez que se ha agotado este punto del orden del día, yo le pediría al secretario ejecutivo que someta a votación el punto del orden del día que está en comento. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, ha sido aprobada la propuesta señalada con anterioridad con 3 votos a favor. Muchas gracias. Pasamos al desahogo del punto 9 del orden del día relativo al análisis, discusión y aprobación en su caso del voto institucional del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la coordinación de la región sureste, Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Toda vez que con fecha 2 de octubre del presente año se emitió a todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales la convocatoria para la elección y o reelección de las coordinaciones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el periodo 2018-2019 con el objeto de convocarlos a la elección y o reelección de las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, a realizarse este año 2018, misma que tienen como finalidad de llevar a cabo la elección o, en su caso, la reelección de las coordinaciones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia en una misma jornada electoral, en un mismo evento, lugar y con horarios ordenados para cada elección, tal y como se desarrolló en el proceso anterior, además de prever las reglas establecidas en los lineamientos de elecciones a través de los cuales se busca contar con un proceso ordenado, objetivo, cierto, imparcial y transparente. Ahora bien, del 3 al 9 de octubre de 2018 se llevó a cabo el registro y recepción de documentos de aspirantes para las coordinaciones de comisiones de regiones y de organismos garantes, quedando debidamente registrado el día 5 de octubre del presente año como candidato a la coordinación de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el comisionado Manuel Román Osorno Magaña, por lo que el 13 de octubre de 2018 el Colegio Electoral del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales emitió el acuerdo de registro de candidaturas para coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, estableciéndose en el punto segundo del mismo como candidato registrado de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia, que es a la que pertenecemos como Estado de Tabasco, el comisionado Manuel Román Osorno Magaña, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. En consecuencia, el Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública propone emitir voto institucional a favor del comisionado Manuel Román Osorno Magaña para que ocupe la coordinación de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. A este respecto, invito a quien desea hacer uso de la palabra a que formule la… Adelante, comisionada Leida.
Sí, pues en ese mismo sentido, razonar el voto a favor del compañero Manuel Román Osorno, comisionado de Campeche, y también expresar la oportunidad de felicitarle porque evidentemente usted concluye también su periodo, su segundo periodo de reelección Gracias. como coordinador regional, y que indudablemente el que un comisionado pues de la región, también conocido, pueda seguir impulsando el programa de trabajo que se viene realizando y que permita no solamente visibilizar a las instituciones del sureste. Sí, muchas gracias, comisionada. Efectivamente, nosotros nos ha tocado coordinar los trabajos regionales en estos últimos 2 años, que es lo máximo que marca la normatividad. Y el compañero Manuel Osorno de Campeche ha tomado como base el programa de trabajo que en su momento se propuso por parte de nosotros para la región, llevarlo a cabo, lo cual pues nos da mucho gusto, ¿no? Que tome como base el programa de trabajo. Entonces, una vez que pues hemos... No, sí, adelante, Tere. Yo más quiero hacer uso de la voz para efecto también refrendar lo que dice Leida. Que bueno, felicitarte, fueron 2 años de trabajo al frente de la Coordinación del Sureste y siempre es un beneplácito que personas de nuestro estado puedan tener trascendencia y en este caso tú lo lograste a través del trabajo de la región sureste. Felicidades. Muchas gracias, comisionada Luna. Y bueno, una vez que hemos agotado el análisis de este punto del orden del día, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta antes referida en términos de los numerales 34 del Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 38, 39 y 45, fracciones primera, 29ª, 30ª, 36ª, 37ª y 38ª de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 22 fracciones primera, 13ª y 15ª del Reglamento Interior del órgano garante. Como lo solicita comisionado presidente, en votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, ha sido aprobada dicha propuesta con 3 votos a favor. En desahogo al punto 11º del orden del día, someto a consideración de este pleno el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba la reforma a los párrafos 2 y 3 del artículo 20 del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior, ya que para el cumplimiento de las atribuciones de ese instituto, en atención a la dinámica de sus actividades, resulta oportuno que sea el Pleno de este órgano garante quien apruebe los periodos de sesiones ordinarias y vacacionales con la finalidad de optimizar los procesos internos de las unidades administrativas del instituto para así garantizar los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de datos personales y portabilidad. Por lo tanto, se propone la aprobación del proyecto de acuerdo antes referido y toda vez que el mismo ya fue circulado previamente a los integrantes de este pleno, si alguien desea manifestar algo al respecto. No, gracias. De no ser así, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta referida con antelación, lo anterior en los términos de lo establecido en el artículo 22, fracciones 11ª y 13ª del Reglamento Interior de este órgano garante. Con todo gusto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Por Santos. favor. Comisionado presidente, el proyecto de acuerdo por el cual se reforma, deroga y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública ha sido aprobado en sus términos con 3 votos a favor. Desahogo al punto 12º del orden del día, someto a consideración de este pleno el acuerdo que contiene el calendario oficial de los días inhábiles del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2019.
Lo anterior resulta de suma importancia establecer el calendario para la suspensión de plazos y términos procesales respecto de la atención de las solicitudes de acceso a la información pública de datos personales y su corrección, oposición, cancelación o de portabilidad de datos personales, así como para la interposición, el cómputo de plazos y la resolución de los asuntos competencia de este órgano garante, cuya finalidad es de brindar seguridad a todas las personas relacionadas con los trámites y procedimientos a cargo de todos los sujetos obligados del Estado de Tabasco. Por lo que invito a quien desee hacer uso de la palabra a que formule la solicitud respectiva. Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este órgano colegiado la propuesta referida con antelación, lo anterior en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción 11ª y 13ª del reglamento interior de este órgano garante. Como lo solicita, comisionado presidente, en votación nominal se somete a consideración de este pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, la propuesta antes señalada ha sido aprobada en sus términos con 3 votos a favor. Pasamos al desahogo del punto 13º del orden del día relativo a asuntos generales. Quien desea hacer uso de la voz en este punto. La comisionada Leida López Arrasate tiene el uso de la voz. Bien, comisionado, para dar cuenta, toda vez que por la voluntad de ustedes fui propuesta como integrante del Colegio Electoral para la elección de las coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, y toda vez que dicha elección se va a realizar los días 15 y 16 en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Sin embargo, precisamente en mi papel de integrante del Colegio Electoral de la región sureste, nos corresponde estar en una reunión previa el día 14. Informar también que en lo general nosotros aprobamos el criterio para la emisión del voto institucional. Sin embargo, es importante señalar que diferimos del resto de los integrantes del colegio electoral en razón de la forma en que van a emitir los votos tanto el INEGI como la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación. Ellos están considerando enviar un representante. Si bien es cierto que hay toda una normativa en cuanto al aspecto administrativo, cuando se reúne el Sistema Nacional, es un acto de autoridad que puedes delegar. Es una cuestión de asistencia a una reunión. Pero en las características de un proceso democrático, el Tribunal Electoral es muy claro en señalar que el voto es la manifestación de la voluntad individual para un consenso general. Este tiene que ser personalísimo, secreto e intransferible. Por lo tanto, creemos que si se trata de una elección de coordinación y del Sistema Nacional de Transparencia, debe ser verdaderamente una caja de cristal que nada empañe. Si bien es cierto que nada más hay un candidato, no por eso debemos vulnerar el sentido universal del voto. Por eso doy cuenta a ustedes, quienes me nombraron, en señalar que me opuse y manifesté mi voto particular, que se adherió al criterio que adoptó el resto, en la mayoría, de dicho colegio. ¿Qué es cuánto? ¿Y en qué términos quedó formalmente? ¿Se va a Pues, aceptar el...? Que un representante. Entonces no fue la La mayoría. mayoría. Fue la minoría. Bueno, O sea, la mayoría de ganó ellos de ganó, que y el admite voto particular, representantes. somos 4 estados, la compañera del estado de Michoacán, su servidora, y 2 del norte, quienes estuvimos con el voto particular, Y la mayoría y la ganó. mayoría decidieron que sea un representante. Evidentemente viola los principios democráticos. No, pues qué lamentable, porque como bien lo dices, y pudimos advertir la lectura que acaba de dar el presidente, tenemos candidatos únicos, independientes, o sea, y es un hecho que van de gane, pero hay que conservar las formalidades de un proceso de elección democrático.
y como bien lo señalas, el voto es personal intransferible y no admite delegación. Así es. Lástima. Salvo en 2 comisiones que hay 2 candidatos, en la de ¿Rendición de cuentas? Y datos personales, que hay 2 candidatos, ahí sí. Los demás. Propiamente hay una elección Litigio, vaya. entre 2, hay opción para escoger uno u otro. Todas las demás son candidatos únicos, no había necesidad de llegar a esos de extremos. llegar a exactamente. Pero bueno, es una decisión que ya se ha tomado por parte de la mayoría y hay un voto razonado por parte de la representante de la región sureste, de toda la región sureste en el órgano colegiado electoral, que es la comisionada Leida López Arrasate. Pues qué bueno que tomó usted esa decisión, porque incluso hay jurisprudencia respecto del Tribunal Electoral en cuanto a los principios rectores de todo proceso electoral, de cualquier tipo de proceso electoral. Y entre ellos está precisamente el que sea, que haya certidumbre y que el voto es intransferible. Muy bien. Bueno, pues yo nomás concluir, comisionado, que no estuvimos cerrados cuando fue electa la comisionada Leida como parte integrante del colegio electoral, sabedores de que iba a hacer valer en su momento y con las herramientas jurídicas correspondientes, pues que prevalezca en la medida de lo posible pues las disposiciones que pueden enmarcar un proceso electivo. No es un proceso menor. Finalmente, cuando hay un grupo de personas que van a elegir a alguien, siempre se puede prestar una serie de controversias y evidentemente se tiene que también estar a lo que mandata la mayoría. Nos sujetamos al régimen de la mayoría, sin embargo, haciendo ver el por qué se está en desacuerdo. Muy bien, comisionada. Felicidades. Gracias, comisionada. Sí, aquí curiosamente tengo una resolución, dice elecciones, principios constitucionales y legales que se deben observar para cualquier tipo de elección sea considerada válida, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece claramente que cuando se realicen debe ser mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, que serán los principios rectores de las autoridades electorales, los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, entre otros tantos que señala, como las características de las elecciones que deben ser libres, auténticas y periódicas, y el sufragio universal, libre, secreto y directo. Es lo que establece a través del juicio de revisión constitucional electoral 487 del 2000 y su acumulado. Esto es en la revista de Justicia Electoral 2002, tercera época, en el suplemento 5, páginas 63 a 64 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo tengo aquí muy preciso a la mano y va muy acorde con la postura que tuvo nuestra representante en el colegio electoral. Muchas felicidades, gracias, comisionada. Pues muy bien, una vez que ha sido agotado todos los puntos del orden del día y tratándose de una sesión ordinaria, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo exactamente las 16:20 el día de hoy, 7 de noviembre del año 2018, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se convoca para la próxima, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el día lunes 12 de noviembre del presente año a las 15 horas en este mismo recinto. Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.